Bienvenidos. Sean parte de esta noche de misterio. Piensen por un momento en esos días sobre el ambiente se siente extrañadamente pesado, donde el viento sopla de forma distinta y sientes una mirada clavada en tu espalda. A veces ignoramos esos presentimientos, pero la realidad es que hay cosas allá afuera que nos observan desde las sombras. Hoy vamos a hablar de brujas, pero no de las de los libros, sino de aquellas que se transforman en bolas de fuego, que te atrapan en un trance y que caminan por tus techos en la madrugada. Quédense hasta el final, porque el último relato les pondrá la piel de gallina al descubrir lo que pasa cuando una de estas entidades no logra conseguir lo que quiere. Empecemos con esta historia de 1997. Así que ponte cómodo, apaga la luz, enciende una vela y comencemos. Este primer relato nos lleva a 1997. Imagínate una tarde con un clima rarísimo, turbio, de esos días donde el aire se siente tan denso y pesado que hasta te cuesta respirar. Todo el ambiente se sentía extraño, de verdad. Ya por la tarde, como a las 5, mi papá me pidió que fuera por unas cosas. Al regresar a la casa, justo cuando iba subiendo, escuché un ruido muy particular. ¿Saben cómo suena cuando sacuden una sábana con fuerza al tender la cama? Ese sonido de fricción de la tela, pero multiplicado por 1000, muy fuerte. De repente sentí un viento helado, como si un remolino de tierra me envolviera. Y en ese medio de eso, una voz robótica, extraña, que no sabías si era de hombre o de mujer, que me dijo: Ven, vamos, ya es hora. Cuando levanté la mirada hacia la barda del vecino, se me congeló la sangre. Había una figura flotando, suspendida en el aire. En la mano derecha llevaba un palo y en la izquierda sostenía una bola oscura, profunda, que giraba sobre sí misma. Esa cosa empezó a jalarme, pero con una fuerza brutal, como si fuera un imán. El miedo me paralizó por completo. Quise gritar, pero era como si el tiempo se hubiera detenido. Yo estaba atrapada dentro de ese maldito remolino. A lo lejos veía a mi mamá. Yo le gritaba con todas mis fuerzas, pero ella ni me veía ni me escuchaba, como si estuviéramos en dimensiones diferentes. Sentía que esa cosa me ganaba, pero saqué la fuerza de voluntad que ni yo sabía que tenía. Mis pies estaban como pegados al piso, muy pesados, y yo solo me hacía hacia atrás, resistiéndome con todas mis fuerzas y repitiéndole que no, que yo quería quedar con mi mamá. Pero por puro instinto de supervivencia, logré avanzar unos pasos. Y en ese momento, esa fuerza al fin me soltó. Entré a la casa corriendo, gritando, en un estado de shock tremendo.
Mis papás no me creían. De hecho, mi papá me tuvo que dar una cachetada porque yo no reaccionaba. Estaba como huida. Pasé una semana entera sin querer salir de mi cuarto, ni para ir al baño. Esa cosa desapareció en cuanto me soltó. Pero desde ese día, yo siempre he sabido que sigue ahí, acechándome en la oscuridad. Este segundo relato nos lleva a un escenario que muchos de ustedes seguro conocen: la profunda oscuridad de un rancho. Ocurrió durante unas vacaciones de Navidad en la propiedad de mi abuela. Yo era muy chico, tendría unos 6 u 8 años, y andaba explorando junto con mi primo, que era el más grande, y un amigo de él. Se nos hizo fácil adentrarnos en unos terrenos baldíos que estaban completamente abandonados, de esos que la gente usa para la siembra. Imaginen este escenario. La noche en el campo es cerrada. El silencio es absoluto. Yo iba con miedo, lo admito, pues era solamente un niño. De pronto, a lo lejos, mis ojos captaron algo, una luz. Era una especie de bola de fuego que se encogía y se expandía rítmicamente, como si respirara. Parecía una fogata, pero por momentos titilaba como un foco parpadeante en medio de la nada. Cuando se lo señalé, mi primo y su amigo no me creyeron. Pensaron que el miedo estaba haciendo imaginar cosas y trataron de calmarme. Pero yo les insistía, desesperado, jurándoles que lo que veía era totalmente real, para demostrarme que, según ellos, todo estaba en mi mente. Me dijeron: vamos a apagar las linternas, vas a ver que no hay nada. Las apagaron, y en ese instante la oscuridad nos devoró. Pero lo peor vino un segundo después. Justo a unos 2 o 3 metros de nosotros, esa luz se manifestó. Se volvió enorme y del tamaño de un balón de básquetbol, y comenzó a elevarse lentamente en el aire frente a nuestros ojos. El silencio que siguió fue sepulcral. El amigo de mi primo, llevado por el pánico, reaccionó. Tomó una piedra del suelo y se la lanzó con todas sus fuerzas. Al impactarla, la bola de lumbre cayó al piso. No lo pensamos 2 veces. Dimos la vuelta y corrimos como nunca en nuestras vidas, directo hacia el pueblo. Pero no íbamos solos. Aquella cosa, esa bruja en forma de fuego, nos venía persiguiendo, flotando a nuestras espaldas. Fue justo 2 cuadras antes de llegar a las primeras luces del pueblo, cuando de la nada se desvaneció. El miedo y la adrenalina que sentimos esa noche se me quedaron grabados por siempre. Desde ese día supe que el peligro real se oculta en los lugares que creemos totalmente desiertos. El siguiente relato todavía es más oscuro.
y le ocurrió directamente a mi papá y a un amigo suyo allá en Toluca, muy cerca del río Lerma. Habían salido de un bar después de tomar un par de cervezas. Eran las 2 de la mañana y la neblina, el frío de la zona ya se hacían sentir mientras caminaban rumbo a casa. A mitad del camino divisaron 3 bolas de fuego que rebotaban a la distancia. Mi papá cuenta que en lugar de sentir terror o querer intentar huir, experimentaron una sensación muy extraña, una especie de hipnotismo, un magnetismo absoluto que los obligaba a caminar hacia ellas. Sin decir una sola palabra, ambos comenzaron a seguir el rastro de las luces. Lo macabro de la situación es que conforme ellos se acercaban a las esferas de fuego, ellas los iban guiando directo hacia el río Lerma. Llegando a la orilla, los comenzaron a rebotar sobre el agua, invitándolos a entrar. Mi papá ya estaba completamente sumergido en ese trance, flotando en una realidad que no era la suya, a punto de dar ese paso fatal cuando el instinto salvó a su amigo. Él logró romper la hipnosis. Al abrir los ojos y mirar hacia abajo, se dio cuenta que ya tenían el agua hasta las rodillas. Se estaban adentrando en la corriente oscura del río. Desesperado, el amigo comenzó a sacudir con violencia a mi papá, gritándole, regresando a la realidad. Afortunadamente, mi papá reaccionó a tiempo, justo antes de que la corriente se los llevara. En ese momento, el amigo, pálido del susto, le dijo algo que los dejó helados. Esas malditas luces eran brujas y nos querían ahogar. De inmediato, le ordenó que se quitaran la ropa y se las pusieran completamente al revés, un viejo secreto para romper el embrujo. En cuanto lo hicieron, las esferas de fuego desaparecieron por completo del paisaje. Regresaron a casa en un silencio absoluto, conscientes de que habían estado a un solo paso de morir, ahogados por el llamado de las brujas. Para cerrar, nuestra seguidora nos manda su relato muy personal. Ella dice, en el pueblo donde vivía, era súper común escuchar historias de brujas. Decían que buscaban a los niños sin bautizar, o que si ya estaban un poco más grandes, lo que le importaba a las brujas era que fueran vírgenes. Cuando quedó embarazada, todo el mundo le empezó a advertir. Decían que cuando naciera el bebé lo bautizara, totalmente de inmediato. Pero como no era creyente de ninguna religión, le daban algunos otros remedios. Le decían que pusiera unas tijeras abiertas bajo la cuna o que la llenara de bebés de juguetes para que, si entrara alguna bruja, se confundiera y se llevara un muñeco. La verdad, nunca había escuchado nada raro, hasta que una noche
todo cambió. Cuenta ella: tuve un sueño muy pesado, muy extraño. Soñé con una bruja horrible. Usaba un camisón blanco, viejo y desgastado. A base de engaños, me pedía que le entregara a mi bebé. Yo sentía que estaba en un trance, dentro del mismo sueño, hasta que pude reaccionar. Me armé de valor y le grité que no, que se fuera. Empecé a maldecirla con todas mis fuerzas y la bruja se fue enfurecida. Me desperté agitada. Ya eran como las 6 de la mañana cuando empecé a escuchar unos susurros clarísimos en mi patio. Eran voces de mujeres. En ese pueblo todo era sumamente tranquilo. Nadie hacía ruidos a esas horas, y por la forma de mi casa era imposible que fuera un vecino. Me asomé con cuidado por la ventana. No había absolutamente nadie, pero los susurros seguían ahí, e incluso empezaron a cantar una especie de cántico muy extraño, con palabras que no se entendían, pero decidí ignorarlas para no volverme loca. Lo verdaderamente escalofriante vino una semana después. Me enteré de que esa misma noche a la vecina de enfrente, que tiene 3 hijas de 2, 10 y 12 años, le empezó a pasar algo horrible. Todos los días, en la madrugada, se escuchaban ruidos espantosos en su casa. La bebé de 2 años se despertaba exactamente a las 3 de la mañana, llorando inconsolablemente, muerta de miedo. Y varias noches escucharon cómo alguien caminaba en su azotea y golpeaba el piso con un palo de escoba. Cabe decir que su casa es de 2 pisos y no hay árboles ni bardas cerca de donde alguien pudiera subirse por fuera. La bruja que no pudo entrar a mi casa se había ido con las niñas de enfrente. Es increíble cómo, sin importar la época o el lugar, las historias de bolas de fuego y acechos nocturnos se repiten una y otra vez. Pero ahora les toca a ustedes. ¿Alguna vez han visto una luz extraña en el cielo o han sentido que algo intenta jalarles los pies en medio de la noche? Déjenmelo en los comentarios, que los estaré leyendo. Si les gustaron estos relatos, no olviden dejar su me gusta, suscríbanse y activar la campanita para que no se pierdan de ninguna de nuestras noches de historias. Apaguen bien sus luces, cierren bien las puertas y nos vemos en el próximo relato.